Ya, buenas noches, docente, compañeros. El día de hoy les hablaremos sobre la reforma agraria peruana. Siguiente, por favor. Nuestro grupo está conformado por Fabricio Fernández Espinosa, quien va a dar una introducción, quien les habla, quien va a hablar sobre lo que es el aspecto político, Eduardo Ávila Blas, quien va a hablar sobre el impacto económico, Renato Ponce Alarcón, quien les hablará sobre el impacto social, y la compañera Vanessa Esther Pumayam, quien les mencionará las conclusiones. Siguiente, por favor. Mm, Una de las medidas más populares tomadas por el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada del Perú ha sido la fundación de la ley llamada Reforma Agraria, que durante el gobierno de Odría, en la década del 40, se promulgó un primer decreto declarando que el Estado tenía la capacidad de expropiar las tierras que no estuvieran siendo trabajadas. Sin embargo, nada de eso se hizo para que la situación cambiase realmente, aún a este nivel de incipiente de reforma. Fue durante la campaña presidencial para el periodo de entre 1956 a 1962, en el que el tema de la reforma agraria fue uno de los más mencionados y donde los candidatos necesariamente tenían que tomar una posición al respecto, lo cual se presentaron como un decreto de ley número 14.238 por la Junta Militar del Gobierno de la época, un proyecto de la Unión Nacional Odrista y un proyecto de Partido Aprista Peruano. Además, al Frente de la Liberación Nacional y la Confederación de Campesinos del Perú presentaron un planteamiento doctrinario sobre la reforma agraria y un proyecto de ley respectivamente. Estas reformas implican la redistribución de tierras, a menudo mediante expropiación, con el fin de crear una clase de pequeños y medianos agricultores, mejorando el nivel de vida del campesino, aumentando la eficiencia del sector. A continuación les hablaré sobre algunos principales objetivos. Dentro de los principales objetivos tenemos que, bueno, la reforma agraria se dedicó a la eliminación del latifundio, del minifundio y de toda forma antisocial de la tenencia de la tierra, además del establecimiento de empresas de producción de carácter asociativo de base campesina, también de la reestructuración de las comunidades campesinas tradicionales. También menciona sobre el establecimiento de una agricultura organizada a base de esfuerzo asociativo a los agricultores, aparte del desarrollo paralelo de las industrias que posteriormente se transformarían como materias primarias en el campo. Siguiente, por favor. El impacto económico. Bueno, en primer lugar, la reforma significó el fin del poder político y económico de la oligarquía terrateniente, o como también nos menciona Julio Kotler, quien fue un antropólogo, mencionando que el sistema hacendario había sostenido durante décadas una república oligárquica en la que los grandes propietarios controlaban no solo la tierra, sino también los aparatos del Estado. En este caso, la expropiación de tierras y su redistribución marcó la liquidación del orden señorial. Por otro lado, nos menciona que el gobierno militar utilizó la reforma agraria como instrumento de legitimización política, tal como, bueno, lo señaló también Borricat, quien es un antropólogo, lo cual se dio en el gobierno de Velasco. Bueno, también tenemos unas principales características, ¿no? Las cuales son la fragmentación de tierra, la falta de apoyo técnico y financiero, el desincentivo a la inversión y el desempleo y pobreza. La fragmentación de tierra nos habla sobre la división de grandes haciendas en pequeñas parcelas, las cuales resultaron, bueno, una significativa reducción eh, para lo que sería la eficiencia agrícola. Mientras que la falta de apoyo técnico y financiero menciona que los nuevos propietarios no recibieron el suficiente apoyo. Bueno, en este caso sería más que todo técnico, ya que no financiaban o bueno, no tenían buenos accesos a los mercados.
Con respecto al desincentivo a la inversión, bueno, en esta característica hubo una incertidumbre, ya que fue creada por la expropiación de tierras y la redistribución arbitraria desalentó la inversión en, en el sector agrícola. Y bueno, como el desempleo y la pobreza, como su mismo nombre lo dice, ¿no? La pérdida de grandes fincas, tierras, parcelas, significó una pérdida de empleos brutal para muchos de sus trabajadores, ya que, bueno, estas zonas rurales dependían de estos empleos. Gracias. Bien, en este caso sobre el impacto económico, los cambios que se generaron en las permanencias entre los años 930 hasta el año 990 han moldeado el Perú contemporáneo. La reforma agraria buscó mejorar la situación de los campesinos, tuvo resultados diversos y su impacto económico sigue siendo un objeto de debate actualmente, ¿no? Se considera que hubo un desarrollo industrial y exportaciones, ¿no? Donde la economía peruana pasó a ser principalmente agrícola, a tener un enfoque un poco más industrial. Impulsó la nacionalización de las industrias. También se dice que la reforma agraria del año 69, esta política buscó redistribuir las tierras y eliminar el latifundio. Se promovieron cooperativas agrícolas y se intentó modernizar la agricultura. En base a esto, haciendo un análisis, se tiene con dos argumentos a favor y uno en contra, ¿no? Los que indican que están a favor, que sí, bueno, efectivamente hubo la redistribución de las tierras, se le dio posesión al campesinado para poder cosechar de su propio trabajo las tierras. Hubo un aumento también en la producción de la industria, pero el otro argumento en contra es que hubo inestabilidad económica, ¿no? La mayoría de los del campesinado no estuvo preparado para poder administrar estas economías que estaban en crecimiento, y también hubo la desintegración de las cooperativas, ¿no? Bueno, no pudieron a largo plazo administrarlo y se mantuvo pues lo que sería la influencia de los grandes oligarcas en el ambiente económico, ¿no? Es lo que tenía que comentar. Gracias. Impacto social. Hablamos sobre redistribución de tierras que se expropiaron grandes haciendas de oligarcas con el fin de reducir la desigualdad y fortalecer a las comunidades campesinas con las tierras ya repartidas. Con ello causó un cambio en las relaciones de poder, debilitando a los oligarcas y gamonales de su poder territorial y dando paso a un rol muy importante al Estado con una ideología de igualdad y justicia. Esto conllevó enaltecer la identidad campesina, revalorizando la identidad indígena con dignidad y también una participación política para sectores marginales. Gracias. Ya. La postura ante la reforma agraria. La reforma agraria permitió a miles de campesinos acceder a las propiedades de la tierra y mejorar sus condiciones de vida. Buscaba reducir la desigualdad en el acceso a la tierra y mejorar la productividad agrícola. Aunque también la reforma no logró aumentar la producción agrícola en el corto plazo y generó una serie de problemas como la descapitalización del campo y el minifundismo. La implementación de la reforma fue cuestionada por expertos y afectados, quienes argumentan que no se cumplieron los objetivos de mejorar el nivel de vida de los campesinos. Algunos argumentan que la reforma sentó las bases para la modernización del sector agrícola, mientras que otros consideran que no se han abordado adecuadamente los problemas de desigualdad y pobreza en el campo. El siguiente. En conclusión, entre el año 1930 y 1990, el Perú vivió un proceso histórico del cambio de profundos y permanencias estructurales. Los intentos por lograr justicia social, modernización e independencia económica marcaron la identidad del país.
aunque muchas veces los resultados fueron limitados por la inestabilidad y la desigualdad. Las transformaciones políticas, económicas y sociales de este periodo sentaron las bases del Perú contemporáneo, un país que sigue buscando equilibrar el crecimiento económico con la justicia social y consolidar una democracia estable e inclusiva. La búsqueda de estabilidad democrática y económica surge como respuesta de la crisis del pasado. La memoria de la violencia política de 1980 y 2000 dejó lecciones sobre derechos humanos y la necesidad de inclusión social. Eso sería todo. Gracias.